El paisaje frente a nosotros se había vuelto una mezcla de ruinas y vegetación que empezaba a reclamar lo que una vez fue suyo. La naturaleza, en su lucha por sobrevivir, estaba tomando lo que los humanos dejamos atrás. Caminábamos en silencio como si las palabras fueran un lujo que no podíamos permitirnos, pero la tensión, la acumulación de días de miedo, angustia y desgaste se sentía en el aire. Sabía que eventualmente tendríamos que hablar sobre lo que ambos evitábamos. Hasta que finalmente rompí el silencio. Elena, ¿recuerdas cómo empezó? Antes de que las señales se cortaran, antes de que todo se volviera caos. Ella me miró, sus ojos reflejando un dolor profundo. Asintió lentamente como si revivir esos recuerdos le costara un esfuerzo monumental. Sí, lo recuerdo. Comenzó con su voz, hecha un susurro. Al principio eran solo rumores, noticias aisladas de disturbios en las grandes ciudades, de explosiones que nadie podía explicar. Pensamos que era solo otro conflicto en algún lugar lejano, algo que no nos afectaría. Pero luego todo comenzó a escalar. Las transmisiones se volvieron cada vez más confusas, como si los mismos periodistas no supieran qué estaba pasando. La primera vez que lo supe, estaba en casa viendo las noticias. El presentador hablaba de una serie de explosiones simultáneas en las capitales del mundo. Pero su voz estaba tensa, como si estuviera luchando por mantener la calma. Luego la transmisión se cortó y solo hubo estática. Pensé que era una falla técnica hasta que vi que lo mismo pasaba en todos los canales. Recuerdo que ese día estaba en la bóveda o bodega de la escuela, que era subterránea, y se escuchaba como los padres comenzaban a llegar, pidiendo a gritos que dejaran a sus hijos. La gente estaba con gran pánico y se extendió como un incendio. Las comunicaciones empezaron a fallar una tras otra. Las últimas transmisiones que habíamos escuchado llegaban de ataques coordinados de una fuerza que no podíamos ver ni entender, y luego silencio. Todo fue muy confuso. Las explosiones no tardaron en llegar a nuestra ciudad. No recuerdo cuántos días pasaron entre la primera y la última, pero sé que el cielo se volvió rojo y negro. Y todo a nuestro alrededor comenzó a desmoronarse. Elena asintió. Su rostro se había endurecido con la memoria. Y entonces, las voces comenzaron. Ambos nos quedamos en silencio, por un momento recordando ese sonido inquietante. Esos susurros que parecían venir de todas partes y ninguna al mismo tiempo. Sabíamos que no estábamos solos, que algo nos seguía, algo que no era humano. Y mientras seguimos caminando, nos adentramos en lo que parecía una plaza destrozada. Estaba rodeada de edificios en ruinas, algunos apenas en pie. Decidimos buscar un refugio en alguno de ellos, aunque sabíamos que no estaríamos seguros por mucho tiempo. Mientras explorábamos los escombros, algo en el ambiente cambió. El aire se volvió denso, pesado, y una sensación inminente nos envolvió. De repente, escuchamos un sonido bajo, como un gruñido, seguido de un susurro que parecía venir de todas direcciones. Nos congelamos y entonces los vimos. Dos figuras oscuras materializadas frente a nosotros a unos 20 metros de distancia. Ocultos entre las sombras, no parecían tener rostro. Con figura semi-humana y con lo que parecían
una gran cantidad de ojos brillantes y vacíos que parecían perforar nuestras almas. ¿Quiénes son?, grité, pero mi voz tembló. Las figuras no se inmutaron con sus formas antinaturales y sin parecer hablar, escuchamos. No somos lo que deben temer, susurró el eco en nuestras mentes. Solo somos mensajeros. Elena y yo nos miramos, el pánico creciendo dentro de nosotros. ¿Mensajeros de qué?, preguntó ella con su voz apenas audible. De lo que puede ser su final o su salvación, dijo una de las figuras con su tono lleno de una frialdad que me heló la sangre. No hay escapatoria. Solo pueden tomar una de dos decisiones, y ahí sabrán si llegará a su condena. Este mundo ya no es suyo, es nuestro. Ustedes dos son de los últimos en ver lo que han causado a la tierra. Y solo si toman la decisión correcta, no sufrirán las consecuencias. La figura extendió lo que parecía ser una mano espectral con más de 8 dedos hacia nosotros y sentí una presión aplastante en mi pecho. Era como si toda la desesperanza, el miedo y la muerte que había presenciado se estuviera concentrando en ese momento, en ese lugar. Elena comenzó a gritar, pero su voz se ahogó en el aire como si el sonido mismo fuera devorado por la oscuridad. ¡No te resistas!, dijo la voz de esta figura. Esto es un alivio en comparación con lo que este mundo tiene para ofrecerles. El dolor se hizo insoportable y en un instante de pura desesperación creí tomar la mano de Elena para salir corriendo hacia ningún lado. Debíamos escapar. Hasta que realmente desperté donde habíamos sido atacados por estas figuras. Elena y yo intentamos avanzar. Sin embargo, el miedo y el agotamiento nos derribaron en un callejón oscuro, sin fuerzas para hablar ni para movernos.